La Biblia nos habla de Dios estando en los cielos y también de Dios estando arriba. Por ejemplo, en Mateo 6:9 Jesús instruyó a orar: Padre nuestro que estás en los cielos. Colosenses 3:1 nos dice que busquemos las cosas de arriba, donde está Cristo sentado. Hechos 1:2 dice que Jesús fue recibido arriba. Y esto por mencionar unos pocos versículos. Pero ¿dónde es arriba? La Tierra es una esfera, así que si estoy en un punto de la Tierra y otra persona está en el lado opuesto, arriba para mí sería abajo para esa persona y viceversa. El cielo que yo veo está arriba mío, pero el cielo que ve esa persona está arriba de esa persona y al mismo tiempo estaría abajo mío. Si Dios habita en esos cielos, no debería más bien decir que está alrededor y no específicamente arriba. Entonces, ¿cómo se explica esto? Tenemos que entender que el mundo espiritual está en un plano diferente al natural. El mundo espiritual puede interactuar con el natural, pero se rige con diferentes leyes. No sabemos realmente cómo funciona, salvo por aquello que Dios nos revela en la Biblia. No podemos ver al mundo espiritual, no podemos ver a Dios o a los ángeles, si bien ellos pueden hacerse visibles a nuestros ojos, en su forma natural no podemos verlos, porque pertenecen al mundo de los espíritus. Entonces, ¿cómo hace Dios para explicarnos cómo funciona un mundo que no vemos, que no podemos percibir con los 5 sentidos y que apenas podemos comprender? Lo hace con figuras. Usa expresiones humanas, expresiones que sí conocemos, para explicarnos cosas que no podemos ver y no podemos percibir con los 5 sentidos. La altura siempre representa respeto para el ser humano. Si estamos frente a una persona más alta, ya por naturaleza nos transmite cierta fuerza y cierto poder, cierto respeto. Si estuviéramos ante un gigante, nos sentiríamos atemorizados probablemente. Si nos ponemos al lado de un monte, nos sentimos una muy pequeña parte de la creación a su lado. Y si comparamos, por ejemplo, la Tierra con la inmensidad del universo, también sentimos que somos un grano de arena. Es así que al pensar en Dios en las alturas, nos impone ese respeto de entender que Él creó todo y tiene un poder y sabiduría que va más allá de toda capacidad o comprensión humana. Se dice que Jesús fue recibido arriba y está sentado a la diestra de Dios. ¿Pero realmente Jesús está sentado? Claro que no. Él está trabajando continuamente. Sentado a la diestra es una figura. Cuando alguien se sentaba a la derecha de un rey, generalmente es porque era su hombre de mayor confianza, y además la mano derecha siempre era la mano de bendición en los tiempos antiguos. Entonces vemos que arriba y sentado son figuras. Y es que Dios eligió también la palabra cielo para referirse al plano donde Él habita, pero no se refiere al cielo de nubes que nosotros conocemos, ni tampoco al espacio que hay en la galaxia. Algunos piensan que Dios tiene su trono pasando el universo por arriba de las galaxias. Pero el cielo donde está Dios no es un espacio en el ámbito físico, es un espacio en el ámbito espiritual y está comprendido en el mismo lugar donde estamos nosotros. Esto se puede ver claramente pensando un poco en Hebreos. En Hebreos 9:8 al 12 leemos: con esto el Espíritu Santo daba a entender que todavía no había sido mostrado el camino hacia el lugar santísimo mientras estuviese en pie la primera parte del tabernáculo. Esto es una figura para el tiempo presente, según la cual se ofrecían ofrendas y sacrificios que no podían hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que rendía culto. Estas son ordenanzas de la carne que consisten solo de comidas y bebidas y diversos lavamientos impuestos hasta el tiempo de la renovación. Pero estando ya presente Cristo, el sumo sacerdote, los bienes que han venido por medio del más amplio y perfecto tabernáculo no hecho de manos, es decir, no de esta creación, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, logrando así eterna redención, ya no mediante sangre de machos cabríos ni de becerros, sino mediante su propia sangre. Y en Hebreos 9:24, un poquito más adelante, dice: porque Cristo no entró en un lugar santísimo hecho de manos, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora delante de Dios a nuestro favor. Aquí vemos que se nos dice que Jesús no entró en el lugar santísimo, figura del verdadero, sino en el cielo mismo. El templo que Dios mandó a construir en el Antiguo Testamento, primero era el tabernáculo, que le mandó construir a Moisés, después el templo que construyó Salomón, tenía una parte externa donde se hacían los sacrificios y lavamientos, y luego un espacio llamado el lugar santo, donde solo podía entrar los sacerdotes y levitas, y más adentro un lugar llamado lugar santísimo, o lugar santo de los santos, que era un cuadrado en la parte más interna del templo, y hacia arriba
descrito en Hebreos 9. Este lugar era el lugar santísimo donde estaba el arca del pacto, había 2 querubines de oro y era un lugar cúbico, todo cubierto con oro. El oro, por su brillo, era lo más representativo que tenían en ese tiempo de la luz de Dios. Este lugar santísimo era representativo del cielo donde está Dios, el lugar de encuentro con Dios, donde hay una luz inaccesible o irreproducible, como nos dice 1 Timoteo 6:16. Los sacerdotes servían en un templo hecho de manos que era figura del verdadero lugar donde habita Dios, que está en un plano espiritual. Ahora bien, ¿dónde está este lugar? ¿Está arriba nuestro? ¿Está en otra galaxia? ¿Está más allá de las galaxias? Hebreos 10:19 nos dice: así que, hermanos, teniendo plena confianza para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesús, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, es decir, su cuerpo, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Si el cielo donde está Dios estuviera en otra galaxia, no podríamos acceder a Él por medio de la oración. Pero acá en Hebreos se nos dice que podemos entrar al lugar santísimo, podemos encontrarnos con Dios. El cielo no está arriba, sino que está con nosotros. Está en el mismo lugar que nosotros, pero en otro plano, en un plano espiritual. Entonces, ¿cómo accedemos a ese plano? Orando y sirviendo a Dios. Hebreos 13:16 nos dice: no os olvidéis de hacer el bien y de compartir lo que tenéis, porque tales sacrificios agradan a Dios. Y Hebreos 4:15 al 16 nos dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no puede compadecerse de nuestras debilidades, pues Él fue tentado en todo, igual que nosotros, pero sin pecado. Está hablando de Jesús. Y dice: acerquémonos pues con confianza al trono de la gracia para que alcancemos misericordia y hallemos gracia para el oportuno socorro. Así que cada vez que oramos a Dios, estamos accediendo al lugar santísimo donde entró Jesús, donde Jesús ejerce como sumo sacerdote, que es el cielo mismo, el cielo donde está Dios.